Eduardo Barcesat, qué alegría tenerte nuevamente, tener contacto con vos y con todo eso que significa para nosotros esa pedagogía y las clases que nos das. Te han convocado desde la Comisión del Senado, como siempre, para hablar. También te pedimos que nos pongas en contexto de todo lo que ha pasado con la justicia en estos 2 meses que no conversamos. Bueno, el Consejo de la Magistratura ha adquirido ya ribetes de locura institucional. La Corte, en uno de los aspectos que habíamos señalado, desborda institucional, había dispuesto que si el 19 de abril de este año no estaban los 20 miembros del Consejo de la Magistratura bajo la presidencia del presidente de la Corte, las resoluciones que adoptaría el Consejo de la Magistratura serán nulas, de nulidad absoluta e insanable. Bueno, en una anterior entrevista dijimos que esto era parte de la extralimitación de poderes de la Corte, porque ningún tribunal puede dictar sentencias de nulidad futuro y en abstracto, sino en causa concreta y frente a un acto institucional ya consumado. Bueno, ahora tenemos que, por la lentitud de la Corte en resolver si acepta o no a las 2 personas que han sido designadas en representación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, bueno, está funcionando con 18 miembros, lo que llevaría en una lectura rigurosa, en una exégesis lingüística, a decir, señores, entonces todas las decisiones que están tomando a partir del 19 de abril son nulas, de nulidad absoluta, insanable, tal como ustedes lo dedicaron en la sentencia de diciembre del 2021. Bueno, obviamente la Corte no va a decir eso, pero sí lo podría decir cualquier particular que sufriera una resolución adversa en el Consejo de la Magistratura en este interinato hasta que se acepten los pliegos de los representantes de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Del otro lado, diría del lado del Congreso, entiendo que va a avanzar ya resolver en la Cámara de Diputados el tratamiento y aprobación del proyecto que establece en 17 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, que excluye al presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo de la Magistratura. Veremos si después se animan a decir que esta nueva normativa que expresa la voluntad del Congreso hoy, aquí y ahora, bueno, esa es inconstitucional. Yo creo que van a darse cuenta de la torpeza institucional que han cometido y por lo tanto aceptar la ley que dicta el Congreso de la Nación, que como hemos dicho siempre, es el que representa la voluntad política del pueblo de la nación argentina y el que tiene el monopolio de la función legiferante. Bueno, ¿qué sucede con nuestra Corte Suprema y cuál es el proceso que estamos viviendo luego de que vemos que se puede autodefinir el propio presidente de la Corte como lo que es, ¿no? El presidente también en el Consejo de la Magistratura? ¿Y qué implicancias tiene eso para que prácticamente tengamos acceso a una justicia real? El Congreso de la Nación, respecto de la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ha tomado ninguna decisión. Es decir, aquel consejo que dimos oportunamente de emitir una declaración poniendo en caja a la Corte Suprema e iniciando el procedimiento de enjuiciamiento y remoción de los magistrados de la Corte, no ha tenido más que, yo diría, expresiones de simpatía, pero de institucionalidad ni un gramo. No se ha dado ningún paso en este sentido. Sí se ha dado en lo que hace al debate sobre la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación y el número de miembros, que cambios en su funcionamiento. Bueno, en general ha prevalecido un número que vaya de 15 a 24 según las distintas postulaciones. Los de 15 hablan de una postulación que represente regionalmente todo el territorio de la nación argentina, pero que puede despertar algún celo en lo que hace a las provincias que no estén representadas como tales
con un ministro de la Corte Suprema. Con 24 representantes sí se podría lograr esa representatividad federal. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría un representante conforme esta normativa. Y se han aprobado, por lo menos en el debate y en las conclusiones de debate, que hay que suprimir el artículo 280 del Código de Procedimientos, que es ese que autoriza a que la Corte Suprema rechace sin más los recursos extraordinarios, invocando que no reúne los requisitos del remedio federal. Es una especie de plancheta con la cual la Corte se saca de encima hasta hoy día más del 90% de las causas que llegan a su conocimiento y decisión. La otra modificación que hemos propuesto en la funcionalidad era de fijarle plazos generosos, pero plazos al fin. Dado que todos los tribunales inferiores y las partes, nuestra actividad está enmarcada en plazos, y por otro lado la semántica de la Corte son definidos como plazos perentorios y fatales. Es decir, se te pasó un minuto y se acabó la jurisdicción. Bueno, pretendemos que, repito, con plazos prudentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también tenga esto, y no por un requisito, diría, de venganza respecto a la forma en que ella trata a los tribunales inferiores y mucho más a las partes litigantes, sino porque es un principio republicano, el de tener plazos para producir los actos jurídicos que la Constitución demanda. Que no se extiendan eternamente. Que no se extiendan y que no escojan a ver dónde se pronuncian y qué estaquean. Que esto significa una atrocidad, digamos. La Corte elige aquellas cosas donde puede pegar un zarpazo político y deja sin tratamiento cuestiones que para los justiciables, que son particulares, pueden tener muchísima importancia, pero como claro, no revisten esa oportunidad de dar un zarpazo político, entonces mueren en los anaqueles de la Corte Suprema. Estuve también en reuniones por lo que hace a la fuga de capitales, que es uno de los proyectos más resistidos por la oposición, que sostiene que es un blanqueo. Otros han dicho no, es una norma penal tributaria, y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente el ejercicio de la facultad que le da la Constitución al Congreso de la Nación para proceder al arreglo de la deuda externa, es decir, aquella contraída en moneda extranjera. Frente a esto, yo esperaba que pudiera haber algún impugnante de la oposición. Sin embargo, no hubo ni preguntas ni nada. Nadie encontró alguna manera de atacar esta postura. En cuanto a la legitimidad de obrar, en cuanto a buscar de recuperar los intereses, los impuestos no abonados de esos dineros fugados al exterior y de esclarecer la existencia de los mismos en base a que se suprime el secreto fiscal y el secreto bancario, yo creo que son grandes avances en nuestra legislación y se corresponden con la tendencia mundial. Suiza, vuelto atrás sobre su política de confidencialidad, y ahora permite que a requerimiento de la judicial, sea del país o del exterior, se dé a conocer la existencia y el movimiento de cuentas, particularmente personas de nacionalidad extranjera, para evitar de convertir al país, a Suiza, en el paraíso fiscal por antonomasia. ¿Vos tenés esperanza de que esto en la práctica se haga realidad y que tengamos acceso a no solamente a los nombres, sino que a esos recursos vuelvan al país? ¿Es algo que solamente está en nuestros sueños o es posible que se implemente? El marco del actual proyecto no es tan ambicioso, es que paguen los impuestos que debieron haber pagado, estableciendo una escala donde se acepta inmediatamente la alícuota de la contribución es del 20% sobre esos capitales, si se demora o hay resistencia 35%, y si no hay reconocimiento, entonces activar mecanismos confiscatorios, ¿no?, de los depósitos. Pienso que está bien, que todo está dentro de la Constitución, que todo es parte del movimiento general
para enfrentar la fuga de capitales, que es una de las, digamos, de los drenajes de la riqueza de los países emergentes. Vuelvo a decir que los pactos internacionales de Naciones Unidas declaran de titularidad de los pueblos el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Ahora, la paradoja es que esa titularidad de los pueblos se pierde en materia de explotación en propiedad privada de las empresas extractivistas o explotadoras de riquezas y recursos naturales, que después llevan estos dineros a las metrópolis, pagando un canon mínimo por el derecho de explotación. Y mientras nosotros nos quedamos sin las riquezas o recursos y sin los beneficios de una explotación que respetara esa titularidad de los pueblos. Bueno, esto fue una movida, sigue siendo parte de una movida internacional que desgraciadamente se ha estancado por la pandemia, pero está en la agenda, diría, de organismos como la UNASUR, como la CELAC, también en el ámbito de Naciones Unidas, la UNCTAD, Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. La idea de convocar a seminarios regionales e internacionales para avanzar en una propuesta que lanzamos en el año 2016 de prevención, una convención regional o internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales, donde por supuesto, ya no se trata solamente de cobrar los impuestos que están adeudados, sino de que esos capitales sean repatriados bajo apercibimiento de ser confiscados y si no pueden ser traídos por la legislación del país que debería cumplimentar la orden del juez, entonces que sea mediante la apropiación de bienes que tuviera en territorio argentino aquel que se negó a repatriar esas jugadas en beneficio del capital financiero negro internacional. ¿Cuáles son tus esperanzas concretas ante la situación actual y qué recursos tenemos los argentinos para mejorar la justicia que tenemos? En cuanto hace al tema de la fuga de capitales, creo que hay un cierto parate porque están esperando que el Poder Ejecutivo mande el otro proyecto, el del impuesto a la renta inesperada o caída del cielo, como la llaman en otros países, para ver si avanza uno o los dos proyectos en forma conjunta. Por supuesto que entiendo que son cuestiones diferenciadas y que debería darse tratamiento y aprobación a ambos, pero lo que veo es que en la oposición política hay una férrea postura de negarse a ambos proyectos en beneficio, esto hay que decirlo claramente, de menos del 3% de la población argentina. Es decir, del gran capital concentrado, tutelan esos intereses y no así el bienestar general de la nación. Pues si este país tuviera en su poder conjuntos de esos capitales que suman más que el monto del Producto Bruto Interno de un año de la República Argentina y más también que el importe total de la deuda externa e interna, bueno, estaríamos en una situación, diría, no de privilegios, pero sí de justicia y de posibilidades para expandir esto que se llama la redistribución de la riqueza. Posibilidades concretas muy alejadas de nuestra realidad de que existe una reforma de la justicia finalmente. No, yo creo que lo de la reforma de la justicia va a salir. La oposición ha tomado la postura de no debatir en comisión. Teóricamente, este miércoles deberían concurrir ministros de la Corte Suprema ante el Senado para conocer su opinión. Probablemente, algún jurista que estuviera en concordancia con la postura de la Corte de mantenerla en los 4 miembros y que ellos son magníficos y que el servicio de justicia está a 10 puntos, bueno, cosa que por supuesto sería ridícula, pero esta postura es tan de que ellos no necesitan más miembros, con los 4 o 5 alcanza, pero como ven que esto es una movida que responde al desprestigio de la Corte, se oponen, yo diría, de manera férrea a cualquier innovación en lo que hace al número y funcionalidad de la Corte Suprema. Así que es un capítulo que el impulso político y la movilización popular están a pleno, pero la oposición y la pata podrida del Poder Judicial siguen aferrados a los privilegios y dando los manotazos que pueden dar en las causas que tengan trayectoria o incidencia institucional
profunda. Entonces, el lawfare sigue en la Argentina y no solamente Pero continúa. incentivado. Creo que son conscientes de que se les va a acabar pronto, pero mientras tanto van a dar todo lo que puedan, primero para permanecer y segundo para en esa permanencia provocar el mayor daño institucional y económico posible. No solamente un lawfare que continúa y que afecta a nuestra democracia y también al bienestar de nuestra ciudadanía, sino también a la implicancia de que no hay especialización por ramas, los jueces de la Suprema Corte firman sin saber lo que firman porque no tienen acceso por la cantidad de expedientes. Recordémosle a quienes no nos siguen cuáles son las barbaridades que estamos viviendo los argentinos y que deben ser reformadas y modificadas para el bienestar de todos, todas, todes. Bueno, se hace un cálculo numérico, ya lo ha hecho el diputado Leopoldo Muró, si entran 14.000 causas, se resuelven 8.000, teniendo en cuenta los días de sesión y de acuerdo de la Corte, tendrían que estar sacando una cantidad de sentencias que ni remotamente podrían cumplimentar una lectura y examen por parte de los 4 ministros actuales, ¿no? De modo que es una ficción eso de que los jueces resuelven. No, los que resuelven son los auxiliares, que tiene un gigantesco número de empleados la Corte Suprema, llega a 3.000 empleados, y son ellos los que preparan lo que luego los ministros de la Corte firman, yo diría al tuntún, es decir, sin tener un conocimiento somero de cuál es el conflicto jurídico y para qué lado están decidiendo. A eso ellos se reservan institucionales donde quieren dejar su impronta en alianza con el poder económico y poder comunicacional. Y respecto del lawfare, tenemos a Milagros Salas aún como siempre presa. ¿Y a cuántos más? Sí, inclusive le han abierto una nueva causa y si pudieran revivir la causa del memorándum de entendimiento con Irán o proseguir con la idea de que Nuisman fue asesinado, yo no dudo que lo harían, no dudo. Lo que pasa es que está el grado de ineptitud de esas causas para configurarse como causa judicial, que evidentemente están a la espera de ver cómo se resuelven los conflictos institucionales para ver dónde pueden dar su intervención siempre favorecedora del poder económico comunicacional. En el acceso a la justicia de todas y todos, ¿esto es posible en la práctica? ¿Es algo utópico? Porque es como que el sistema está para prevalecer con esta justicia que tenemos. Por más que se reforme, ¿eso se va a modificar? Yo creo que si se logra una nueva funcionalidad e integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta comienza a emitir pronunciamientos señeros que se correspondan al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, sería un avance enorme hacia una recuperación del Estado de Derecho. Hoy estamos viviendo con un Estado de Derecho sometido en última instancia a la voluntad de los ministros de la Corte Suprema de la Nación y no han escatimado tropelía institucional sin cometer. El discurso que pronunció la vicepresidenta de la Nación con motivo del doctorado honoris causa que le dio la Universidad de Chaco Austral tiene algunos aspectos que no han sido abordados por los comentarios periodísticos o políticos. Me parece que de todos ellos, el primero, tanto por el orden en que lo dije y por la profundidad que tiene, es decir, yo creo que no hay otro sistema, lo tiene Cristina, que no sea el capitalismo para una buena provisión de bienes y servicios, que evidentemente no hay en el horizonte nada que pueda reemplazarlo. No es que descarta que no pueda haberlo en lo futuro, pero que hoy día ninguna duda que es la forma de producción capitalista la que provee de bienes y servicios a toda la comunidad. Después dice, bueno, pero de ese capitalismo de mercado, el que funciona mejor es el capitalismo chino, que tiene una dirección centralizada en el Partido Comunista Chino. Lo dice con todas las letras. Bueno, claro, ¿qué es lo que hace el Partido Comunista? Lo que hace el Partido Comunista Chino es redistribuir la riqueza de manera de posibilitar un crecimiento y desarrollo humano armónico de su pueblo, que es una tarea enorme por el número
de habitantes que tienen y porque no todos están en este gran engranaje del capitalismo chino. Cada vez se van volcando más generaciones nuevas hacia esa industrialización y crecimiento tecnológico geométrico, yo diría, que tiene China, y es el modelo, sin una duda, de mayor éxito para enfrentar no solamente esta hegemonía que ha logrado en cuanto al mercado mundial, sus productos están en todos los países, son crecientemente apreciados, desarrollo tecnológico, es poco lo que le deja de espacio libre a la competencia, ya sea la Unión Europea o Estados Unidos de Norteamérica. Está desplazando en esa aportación de bienes y servicios a los grandes proveedores de los países del norte. Bueno, después avanza, segundo enunciado de ella, avanza en decir, no nos vengan a contar a los peronistas qué es el capitalismo de Estado, porque nosotros sabemos mucho. Claro, hilando o uniendo las dos afirmaciones, lo que está diciendo es, yo propicio un capitalismo de Estado con fuerte intervención redistributiva de la riqueza del Estado, como fue el modelo del primer peronismo. Bueno, ahí me parece que hay toda una propuesta política sobre cómo debe encararse la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios que se producen en el país y que se exportan para mantener su nivel de bienestar del pueblo. Pues habla, y ya la cuestión es un poco más difícil, del bimonetarismo. Y yo creo que la Argentina perdió una gran oportunidad de enfrentar este tema del bimonetarismo cuando reformó en el bienio 2012-2013 el Código Civil y Comercial de la Nación. Personalmente intervine en ese debate como asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, entonces a cargo de Julián Domínguez, y en todas las audiencias públicas sostuve que la Argentina tenía que valorizar su moneda y que todo contrato que tuviera ejecución o que produjera efectos en territorio de la nación argentina debía ser expresado en pesos de circulación legal en Argentina, es decir, en moneda argentina, para ponerlo más claro. Lo volví a exponer ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en aquel entonces, que estaba entusiasmado, quiero aclarar, con la propuesta. Del Ministerio de Economía le echaron un balde de agua, digamos. Porque no se podía suprimir en este momento el bimonetarismo, que era indispensable para la adquisición de productos, sobre todo de elaboración tecnológica superior, que no se hacían en la Argentina y que por lo tanto no se podía obtener esa dureza. Países poco más desarrollados que la Argentina, como Brasil, y esto yo diría bajo todos los gobiernos de la última etapa, han mantenido la preeminencia del real sobre el dólar, respetan su moneda. Nosotros no, nosotros vivimos soñando con los dólares. Es entendible con la inflación que tenemos, cómo se devalúa la moneda y lo costoso que está ir a hacer los mandados, es terrible. El trabajador no llega a comprar dólares, apenas puede comprar si puede comprar la cantidad necesaria, ¿no? Podría empezarse gradualmente. Primero, la compra de inmuebles a peso. Segundo, digo segundo en importancia, no en temporalidad. La compra, autos, vehículos, equipamiento y maquinaria industrial que se hace en la Argentina en pesos. Está bien que para aquello que se exporta se haga en dólares, correcto, pero señores, lo que se fabrica en la Argentina, con materiales argentinos, pagos internos argentinos, como producto concluido, no puede ser trasvasado a una moneda extranjera. Quiero también poner en conocimiento de la audiencia los riesgos que significa, estoy hablando del año 2010, la cantidad de dólares en circulación es 50 veces más que la de los bienes y servicios que se producen a nivel global. No puedo decir hoy, porque desgraciadamente uno está inhibido de poder viajar y participar de estos eventos, para saber cómo se mantiene esa correlación. Pero si tenemos un empapelamiento en dólares estadounidenses, llega a haber alguna crisis, ya sea producto de guerra, ya sea producto de la pandemia. Ni quiero pensar en ninguna persona. Qué difícil es a través del ladrillo resguardarse, ¿no? Para poder tener un ahorro y jubilarse en la Argentina es terrible, y si no tenés una segunda entrada, nuestros viejos la pasan muy mal. Estoy totalmente de acuerdo. Lo más confiable es efectivamente la construcción, el ladrillo,
siempre y cuando preservemos el planeta Tierra, ¿no? Ahora, claro, si también tiramos abajo el planeta, obviamente nadie va a tener bolsillos en la mortaja. Conservar el equilibrio de la naturaleza y sus biosistemas, porque si sigue este extractivismo sin contemplación y sin miramiento hacia esa naturaleza, la respuesta de la Tierra ya la estamos viendo, ¿no? Se ha incrementado geométricamente el número de tsunamis, terremotos, huracanes, incendios forestales. Las plagas de Egipto van a pasar a ser una especie de tibio recordatorio de aquello que nosotros estamos por reproducir en forma ampliada. Tenemos que decir que el derretimiento del polo, crecimiento de los océanos, calentamiento global, etcétera, bueno, están poniendo en situación extrema y ya no hay forma de dilatar, cumplir con las limitaciones, restricciones y recomposición de la naturaleza, que es lo que clama la comunidad de científicos y de protectores del medio ambiente. Ha sido, como siempre, un enorme placer poder conversar con el profesor, doctor, maestro, consultado por el Senado, por los magistrados, para poder tener conciencia de qué es lo que pasa con nuestras leyes y las posibilidades que tenemos de mejorar nuestra justicia. Muchas gracias, Eduardo Barcesat, doctor, gracias por brindarnos su tiempo. Hasta pronto, Julieta, que siga bien, ¿eh? Y saludos para la audiencia.